Hola y bienvenidos al taller. En primera instancia vamos a presentarnos. Me llamo Rubén Supo, soy docente, integrante de la Cátedra de Medios Expresivos Audiovisuales de la FADU. Hola, yo soy Brian de Simone, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual y fui pasante el año pasado, en el 2019, de la Cátedra de Medios. Bueno, y ambos vamos a estar a cargo de este taller que denominamos Fotocómic. Y ya inmediatamente vamos a desarrollar algunos conceptos generales que hacen a este formato. La idea es que finalizado esta presentación, después podamos abrir las consultas y todos aquellos dudas e interrogantes que tengan para poder llevar adelante este taller. Así que bueno, en breve nos vemos. Bueno, para empezar queremos dejar en claro los objetivos que se persiguen con este taller. De modo general lo que se busca es que indaguen en el universo y las posibilidades que presenta el fotocómic para que puedan aprender, digamos, los recursos gráficos y narrativos que les puede llegar a brindar este tipo de relato, que a la vez son replicables para la producción de diversas piezas de diseño, cualquier tipo de producción que sea para comunicar. Más específicamente lo que se busca es que generen un fotocómic a partir de un relato que les permita a ustedes la reinterpretación de fotografías de un archivo familiar, que ahora vamos a detallar más adelante, y que empleen recursos narrativos y gráficos específicos de este universo del fotocómic. Podemos decir que el fotocómic es una narración en secuencia, formada por imágenes y textos, que serían los dos componentes, en este caso los dos componentes esenciales que tiene el fotocómic. Y como toda narración necesita una historia que contar. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir para armar un fotocómic? En primera instancia debemos tener una historia, hay que pensar la historia. Esa historia luego hay que escribirla. Y la historia puede nacer de una historia original, basada en un hecho real, puede ser ciencia ficción, puede ser una adaptación de una obra literaria, de una obra cinematográfica, también puede ser una anécdota o relato que resulte de interés, que nos motive de alguna manera a querer contar esa historia o que creamos de alguna manera que esa historia merece ser contada. Una vez que el relato está escrito y adaptado, pasamos a la realización de lo que se denomina guión literario. Aquí se profundiza y amplía la historia, pero además se le incorporan los diálogos. Es decir, el texto que antes manejábamos podemos denominarlo una sinopsis amplia o una escaleta breve, pero aquí ese texto pasa a tener un contenido más amplio, más detallado de lo que antes veníamos manejando. Siguiendo con el guión literario, debemos decir que hay elementos que tienen que estar presentes. Por ejemplo, las voces de los personajes, todo lo que sea diálogo entre personajes, los pensamientos de los personajes y también todo lo que sea información de apoyo, ya sea algún detalle de, por ejemplo, algún estado de ánimo de alguno de los personajes, descripción del espacio donde se desarrolle la acción, algún salto en tiempo y espacio que debamos recurrir a esa información para que nos dé un detalle que no lo podemos ver de otra manera. Y también nos vamos a apoyar en las onomatopeyas para el diseño del sonido, porque en este caso nosotros nos vamos a contar con banda sonora. Entonces las onomatopeyas van a hacer que nosotros resaltemos, destaquemos aquellos sonidos que son de interés para el relato. Y los textos deben ser cortos y claros, ya que todo el relato tendrá apoyo en imágenes. En este caso nosotros debemos recurrir a una economía en los textos. Debemos trabajar con palabras precisas y con un relato acotado. Entonces, una vez que tenemos desarrollado el guión literario
con todos los componentes que antes mencionamos, pasamos al desarrollo del guión técnico. Aquí tenemos que empezar a recolectar todas las imágenes que nos van a ayudar a armar las escenas. Estas las vamos a usar como ejemplo o referencia, pero debemos tener en cuenta, por ejemplo, si la escena se va a desarrollar en un interior o en un exterior, cuáles son los elementos que van a componer esa escena, si necesitamos un auto, si necesitamos un sillón, cuántos personajes va a haber en la escena, de qué manera se van a comportar, si están sentados, si están parados, si están dialogando entre ellos. O sea, tenemos una batería de elementos que debemos ir recolectando para poder armar la escena. Ahora bien, hablemos de la selección y o producción de fotos en términos generales. Posteriormente hablaremos de la consigna más específica del taller. Si vamos a realizar un fotocómic, una vez realizados los pasos anteriores que comentaba Pampa, hay que generar un corpus o un banco de imagen que va a formar parte, digamos, de cada fotograma o las viñetas, si lo comparamos con un cómic. Voy a hacer hincapié en esta forma de generar las imágenes porque se relaciona, digamos, con la búsqueda del taller. Debido a que se trata de un fotocómic, una de las sustancias que vamos a utilizar es la fotografía, acompañada por texto, por tipografía. Por lo general, las fotografías son tomadas posteriormente a la formulación, digamos, de la idea o de la escritura del guión y de la realización de storyboard, todo lo que Pampa nombraba anteriormente. Pero si se decide trabajar con fotografías que ya existen, que ya tienen, como puede ser fotografías nuestras, de su infancia, de su familia, etc., se requiere de una intervención que aporte a lo que yo quiero decir. Por ejemplo, realizar collage, ya sea analógico o digital, o alguna intervención pictórica sobre la fotografía, que también puede ser digital, o sea, si ilustras arriba de la fotografía o si agarrás fibrones y las intervenís analógicamente. Una vez que tengamos esto recaudado, todo ese material, se pasaría a la instancia de montaje o de composición o la puesta en página. Acá es donde se termina de definir la selección de la imagen, donde ya se hace una selección definitiva y se le da forma final al fotocómic. Lo que la cátedra tiene como propuesta para este taller es la realización de su propio fotocómic. Lo que se pretende es que hagan un fotocómic con 6 fotogramas o 6 viñetas con fotografías que pertenezcan a su archivo familiar y que relate una historia que dramatice 3 temporalidades, el pasado, el presente y el futuro. También el relato debería trabajarse en el contexto de la pandemia producida por el COVID en clave de humor. Es decir, que tienen que generar con fotografías que ustedes ya tienen una historia X, o sea, inventada, que tenga que ver con el COVID. Es decir, van a generar una historia donde va a haber una pandemia y a la vez esa historia tiene que tener 3 tiempos. Ustedes elegirán cómo diagramar las viñetas para poder plasmar estas 3 temporalidades. Es decir, que tiene que haber como un pasado, un presente y un futuro en la historia. Si, por ejemplo, ustedes no tienen acceso a las fotos, ya sea porque no están en la casa de su familia o lo que sea, lo que pueden hacer de última es pedirle a algún familiar que le mande por WhatsApp o por cualquier medio fotografías y se trabajaría en modo digital. La historia puede ser original, o sea, algo que inventen ustedes, o puede basarse en algún texto literario, en alguna película que hayan visto y hacerle parodia, lo que sea. Tengan en cuenta que a la hora de elegir las fotos, tienen que estar presentes contextos espaciotemporales, es decir, tienen que mostrarse, por ejemplo, paisajes, o si se trata la historia dentro de una casa, que se vea que es una casa, y al menos 2 personajes, para que haya una interacción y diálogos entre ellos. La idea es que usen elementos de este universo que ya deben conocer por el cómic, ya sea como cuadros de diálogo, onomatopeyas, etc. La técnica que deben utilizar para el tratamiento de las imágenes es el collage. No se pretende que corten fotografías de su archivo familiar, pero sí que puedan escanearles o sacarle fotos, algo así, para que después puedan trabajarlas digitalmente, o escanean o fotocopian y después se recorta. Eso queda a criterio de ustedes. El resultado final puede ser un collage digital o un collage analógico. Toda esta composición tiene que resultar en un archivo JPG de 1920 x 1080 píxeles a 72 ppi. Tengan en cuenta el tamaño con el que están trabajando a la hora de trabajar con los textos.
para que sean legibles. El nombre del archivo tiene que ser como se especifica acá, por ejemplo, Pérez-Juan-tallerdecomic.jpg, y se enviará al correo de la Lulú que dejamos acá. Esperamos que el ejercicio sea a conciencia, pero que también lo disfruten, que se diviertan haciéndolo y sean creativos en las narraciones. Esperamos con Pampa ver sus resultados, así que bueno, muchísimas gracias.